Desde pequeña, siempre supe que mi lugar en la familia era uno silencioso. No era que mis padres no me quisieran, ni que mi infancia hubiera sido infeliz. Simplemente había una constante, una presencia que todo lo dominaba. Mi hermano James. Él era el prodigio, el niño que construyó su primera computadora a los 12 años, mientras yo todavía hacía pulseras de amistad con hilos de colores. Era brillante, carismático y tenía esa habilidad natural para hacer que todos a su alrededor lo admiraran, especialmente nuestros padres. Yo era Brianna, la hermana menor, y aunque no carecía de logros, siempre parecían menores al lado de los suyos. Cuando gané la feria de ciencias de la escuela en sexto grado con un proyecto sobre energía solar, James inmediatamente comentó que era bastante básico, comparado con su competencia de programación ganada ese mismo año. Cada vez que lograba algo de lo que me sentía orgullosa, él tenía una manera elegante, casi inocente, de reducirlo a una anécdota sin importancia. Y lo más desconcertante era cómo mis padres, sin mala intención, seguían reforzando esa narrativa. Papá, contador de profesión, se desvivía tratando de entender las palabras que James usaba cuando hablaba de algoritmos o redes neuronales. Mamá, profesora de literatura, lo escuchaba con una sonrisa orgullosa aunque no comprendiera nada. Tu hermano tiene un don especial, me decían. No todo el mundo piensa así. Y con eso bastaba para que mi esfuerzo, mi capacidad de liderazgo, mis calificaciones en administración de empresas, quedaran relegadas a un segundo plano. Me convertí en alguien que brillaba en silencio, sin hacer olas. La única persona que me veía por completo, que realmente entendía quién era y lo que podía llegar a ser, era mi abuela Eleonor. Ella era diferente, en una familia donde la tecnología era algo casi sagrado. Ella, con 78 años, usaba su iPad con más soltura que mis padres, tenía un smartphone actualizado y leía blogs de ciencia. Pero más allá de eso, había sido profesora de matemáticas en los años 70, cuando pocas mujeres se atrevían a entrar a ese mundo. Recuerdo una Navidad, durante mi segundo año en la universidad, cuando regresé a casa sintiéndome invisible. James acababa de contarle a toda la mesa sobre su pasantía en Google, y yo ni siquiera había terminado de hablar cuando él ya estaba explicando cómo su algoritmo podía optimizar búsquedas. Esa noche, mientras lavábamos los platos, la abuela me miró con calma y dijo algo que se quedó conmigo para siempre. Ellos aún no lo ven, Brianna. Pero tú tienes algo igual de valioso que el conocimiento técnico. Tú entiendes a las personas, los sistemas, ves el panorama completo. Eso también importa en la tecnología. Con esas palabras, algo dentro de mí despertó. No necesitaba ser una copia de James. Mi camino no tenía que parecerse al suyo para ser válido. Él podía ser el genio técnico. Yo sería la estratega, la que conectaría ideas, la que entendería cómo hacer que la innovación realmente llegara a quienes la necesitaban. Sin embargo, mientras yo empezaba a trazar esa ruta, James seguía creciendo como un mito dentro de nuestra familia. Cuando aplicó a MIT lo aceptaron con una beca parcial, hubo una fiesta en casa. Cuando yo decidí estudiar negocios en la Universidad de Washington, fue un buen momento, sí, pero sin el mismo entusiasmo. James no perdió la oportunidad de señalarlo. Negocios, supongo que no todos pueden con la exigencia de un programa real de STEM. Incluso cuando papá lo reprendía, lo hacía sin convicción. James, sea amable con tu hermana, decía. Pero acto seguido le preguntaba sobre su nuevo proyecto de codificación. Esa dinámica, esa jerarquía invisible se convirtió en parte del aire que respirábamos. Yo hablaba de mis logros con voz medida, sabiendo que no serían el foco. Me acostumbré a guardar mis éxitos como tesoros secretos, y sin darme cuenta, me convencí de que así debía ser. Que el amor en la familia era limitado y que el protagonismo de uno excluía al otro. Pero dentro de mí algo se gestaba, una fuerza tranquila, paciente, que esperaba su momento. Porque, como decía la abuela Eleanor, el tiempo revela lo que el ruido esconde. Y aunque no lo sabía entonces, ese momento llegaría. En una mesa un domingo de Pascua con todos los ojos puestos en nosotros, cuando por fin la verdad rompería el guión. Con las palabras de la abuela resonando en mi mente, me sumergí en el mundo de los negocios tecnológicos, determinada a no ser una sombra más en la historia de otro. Me gradué con honores, y mientras James se embarcaba en aventuras que siempre parecían épicas, comencé mi trayectoria en una pequeña empresa llamada DG Path, en el área de marketing. Desde fuera parecía un papel modesto, especialmente a los ojos de James. En mi cena de graduación, lo recuerdo con claridad. Él soltó una de sus frases venenosas disfrazadas de sarcasmo. Marketing para una empresa tecnológica. Así que harás folletos bonitos para productos que no entiendes. Tragué el orgullo como tantas otras veces, y me hice una promesa. No solo entendería esos productos, los dominaría, incluso si nunca llegaba a escribir una sola línea de código. Me quedaba después del horario para aprender,
Tomé clases nocturnas de programación básica, no para convertirme en desarrolladora, sino para poder hablar el mismo idioma que los equipos técnicos. Comencé a traducir necesidades de clientes en requerimientos reales, y esas traducciones me ganaron respeto. A los 3 años, fui promovida a directora de marketing. 2 años más tarde, una llamada de Synergy Tech cambió mi vida. Ellos vieron algo más allá de mis títulos. Mi capacidad de conectar visión empresarial con innovación técnica. Me ofrecieron un puesto en su equipo de estrategia de producto, y acepté sin dudarlo. En cada etapa la historia se repetía. Yo avanzaba, pero cuando compartía mis logros con la familia, James encontraba una forma de eclipsarlos. Cuando anuncié mi nuevo rol en Synergy Tech, él soltó, casualmente, que tenía una idea para una startup y estaba buscando fondos. Cuando me nombraron jefa de departamento, él ya estaba celebrando su primera ronda de inversión. En cada reunión familiar ocupaba el centro de la conversación, desplegando jerga técnica sin intención de incluir, sino de excluir. Hablaba de redes neuronales, blockchain y arquitectura distribuida como si fuéramos un público no merecedor de comprensión. No te preocupes si no lo entiendes, solía decirme, es algo complejo. Mamá y papá lo miraban con orgullo, sin darse cuenta del muro que se alzaba entre nosotros. Yo observaba en silencio, registrando cada gesto, cada palabra, cada vez que mi voz era ignorada o simplemente reducida a cosas de marketing. Pero en mi interior se acumulaban años de experiencia, de decisiones estratégicas, de comprender cómo funcionan las organizaciones, los ciclos de adopción, los modelos de negocio. Mientras James construía su imperio sobre ideas y promesas, yo levantaba el mío sobre resultados. La abuela Elian nunca dejó de acompañarme en ese camino. Sus miradas desde el otro lado de la mesa eran anclas de reconocimiento. Paciencia decían sus ojos. Tu momento llegará. Y yo creía en ella porque más allá de todo, su visión nunca fallaba. Tenía esa rara capacidad de ver más allá del ego, de percibir dónde realmente estaba el poder, aunque aún no fuera visible. Pasaron los años. En Synergy Tech, mis responsabilidades crecieron de forma sostenida. La combinación de conocimiento técnico funcional con visión de mercado me convirtió en una figura clave en el crecimiento de la empresa. Era respetada, valorada, y, sin embargo, fuera de esas paredes, seguía siendo la hermana de James. En casa, en cada cena, en cada conversación, él seguía dominando la narrativa. Nadie preguntaba realmente qué hacía yo, porque James hablaba más fuerte y más rápido. La distancia emocional entre nosotros se hacía más grande con cada logro que no era reconocido. Lo más irónico era que mientras él me veía como alguien que no entendía la tecnología real, yo había aprendido lo suficiente para analizar productos, cuestionar arquitecturas y prever tendencias. Mis propuestas impactaban en decisiones de millones de dólares, pero para él seguía siendo la chica de los folletos. Hasta que un día, mi puesto cambió una vez más. Me ofrecieron ser directora de adquisiciones estratégicas. Era el tipo de rol que combinaba todo lo que había aprendido: negocios, análisis técnico, negociación. Desde ahí, identificaría empresas pequeñas con tecnología prometedora para adquirirlas o integrarlas. Un trabajo donde se decidía el futuro. Y fue en ese momento cuando la ironía se hizo realidad. En una lista de posibles adquisiciones, apareció un nombre familiar. Una startup con buena tecnología, pero serios problemas financieros. Next Tier. La empresa de James. Recuerdo claramente el instante. Era un martes por la mañana, como tantos otros, cuando Parker, mi asistente, me entregó el informe de las startups más prometedoras de ese trimestre. Mientras ojeaba los documentos con la atención habitual, mis ojos se detuvieron de golpe en un nombre que parecía fuera de lugar. Next Tier. Me costó unos segundos procesarlo, pero ahí estaba, el logo, el pitch, la estructura del equipo. Y al final del informe, el nombre del fundador. James Hayes, mi hermano. Una mezcla extraña de emociones me recorrió el cuerpo. Sorpresa, confusión y una punzada de algo que no quería admitir. Cierta satisfacción silenciosa. No porque él estuviera en problemas, sino porque, por primera vez, tenía una visión objetiva de lo que había construido, sin la narrativa glorificada que solía presentar en nuestras reuniones familiares. Pero ese instante de emoción se desvaneció rápidamente cuando la realidad se impuso. Era un conflicto de intereses evidente.
Mi primer impulso fue recusar mi participación. Profesionalismo ante todo. Pero, antes de hacerlo, la curiosidad pudo más. Quería ver con mis propios ojos qué tan sólido era el imperio de James. El informe era claro. La tecnología que habían desarrollado era innovadora. Un enfoque nuevo sobre aprendizaje automático con aplicaciones potenciales en nuestra plataforma principal. El equipo técnico tenía talento. Pero los problemas eran igual de evidentes. Quemaban efectivo a un ritmo insostenible. Su estrategia de marketing era incoherente. El modelo de negocios tenía fallas estructurales. El mismo James, que durante años había menospreciado mi rol en el área de negocios, estaba fallando exactamente ahí, en lo que él siempre creyó que era secundario. Su genialidad técnica no alcanzaba para sostener una empresa. Me reuní con Mónica Reynolds, nuestra jefa de estrategia, para informarle del conflicto. Le expliqué que el fundador de Next Year era mi hermano. Mónica arqueó una ceja, sorprendida. No sabía que tu hermano estaba en tecnología, dijo. Me reí con cierta ironía. Oh, créeme, él se encarga de que todos lo sepan. Solo que omite que su hermana trabaja en una corporación que considera una vendida al sistema. Decidimos que yo me retiraría de las negociaciones directas, pero seguiría como asesora. No habría favoritismos, no habría sabotajes, solo hechos. Durante los 3 meses siguientes, observé desde la distancia cómo el equipo de adquisiciones analizaba Next Year. Cada informe confirmaba lo mismo. Tecnología brillante. Ejecución empresarial desastrosa. Lo curioso fue que, a pesar de nuestros roces, me descubrí defendiendo la adquisición, porque la tecnología merecía una oportunidad, y porque el equipo, más allá de su fundador, tenía potencial. Me mantenía al margen, pero no era ajena. Y en todo ese tiempo, James no sospechaba nada. En las pocas ocasiones en que coincidimos en reuniones familiares, seguía comportándose como siempre, explicando con suficiencia sus avances, lanzando términos técnicos como si fueran hechizos, sin saber que yo ya conocía cada rincón de su empresa, incluyendo sus cuentas en rojo. La compra se concretó una semana antes de Pascua. Next Year pasaría a ser una subsidiaria de Synergy Tech. Su tecnología se integraría a nuestra plataforma. James quedaría como asesor técnico por un año, bajo supervisión de un gerente que, irónicamente, reportaba a mí. Los términos financieros fueron generosos, más de lo que su rendimiento justificaba, pero estábamos comprando propiedad intelectual, talento y futuro. Y entonces surgió la gran pregunta. Debía decirle a mi familia, a James, antes de la cena de Pascua. Llamé a la única persona que podía darme una respuesta clara, la abuela Eleanor. «Has actuado con ética, Brianna», me dijo con firmeza. «Has construido tu carrera con esfuerzo y honestidad. Si James ha mentido o te ha subestimado, no es tu problema, no tienes que ocultarte». «Pero va a ser incómodo», protesté. «Tal vez», respondió ella. «Pero a veces, la incomodidad es necesaria para que algo se transforme. Ve a la cena. Sé tú misma. Y deja que la verdad encuentre su momento». El domingo de Pascua llegó con una engañosa tranquilidad. El cielo azul, los árboles florecidos en el jardín de mis padres, el aire fresco de abril, todo parecía sacado de una postal familiar perfecta. Pero por dentro, mi estómago era un nudo apretado. Michael, mi pareja desde hacía 2 años, conducía en silencio, tomándome la mano con suavidad mientras nos acercábamos a la casa de mi infancia. «Recuerda que no has hecho nada malo», me dijo, con la misma voz serena que siempre lograba calmarme. «Estoy aquí contigo». Entramos y mamá nos recibió con su entusiasmo habitual. «Brianna, Michael, qué alegría verlos. Todos están ya aquí, solo falta la tía Linda y el tío Rob». En el salón, James ya estaba instalado frente a la chimenea, rodeado de papá, el tío Dave y otros familiares. Gesticulaba con pasión, como un orador en plena campaña electoral, mientras Heather, su esposa, lo acompañaba con una sonrisa paciente. Siempre me cayó bien Heather. Era amable, genuina, enfermera pediátrica, y de alguna manera lograba equilibrar la arrogancia de James con su humildad natural. «Brianna», exclamó al verme, abrazándome con calidez. «Ha pasado demasiado tiempo». James se giró brevemente. «Oh, hola, hermana». Michael asintió con frialdad y volvió a su discurso como si nada. Y entonces llegó la primera bomba. Mientras hablaba con su habitual tono de experto, dijo con toda seguridad: «La clave en esta industria es saber cuándo retirarse». La estrategia de salida fue perfecta. Mi estómago se retorció. ¿Estrategia de salida? James ya estaba vendiendo la adquisición como si hubiera sido su jugada maestra. No un salvavidas para su empresa tambaleante. Papá sonrió, emocionado. James nos estaba contando de la compra de su empresa. Suena como un gran logro, ¿no crees?
Felicidades, James, dije, con una voz cuidadosamente neutral. Él se encogió de hombros con falsa modestia. Es el juego, ya sabes. No todos entienden la estrategia a largo plazo. Michael, sin poder contenerse, intervino. Brianna también trabaja en tecnología. James rió. Sí, claro, en marketing para algún gigante corporativo. No es lo mismo que fundar y vender una startup. Antes de que pudiera responder, mamá me llamó desde la cocina. Brianna, ¿puedes ayudarme con los huevos rellenos? Agradecida por la salida, me dirigí a la cocina. Allí estaba la abuela Eleanor, arreglando los aperitivos. Al verme, levantó la mirada con esa chispa en los ojos. Llegas justo a tiempo. Tu madre necesita ayuda, y yo necesito entretenimiento. Está actuando como si hubiera planeado todo esto desde el principio, le susurré. Ella sonrió. Los hombres como tu hermano reescriben la historia para proteger su ego. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Nada, supongo. ¿Qué puedo hacer? ¿Levantarme y anunciar que su empresa estaba al borde de la bancarrota y la mía la rescató? Podrías, dijo con serenidad. O podrías simplemente decir la verdad si alguien te lo pregunta. No para humillarlos, sino porque la verdad importa, especialmente en las familias. ¿No crees que debería dejarlo pasar, mantener la paz? La abuela puso una mano cálida sobre la mía. La paz construida sobre una mentira no es paz, Brianna. Es represión. Has pasado toda tu vida atenuando tu luz para que James pudiera brillar más. Tal vez es hora de dejar de hacerlo. No pude responder. Mamá entró de nuevo y nos asignó más tareas. Durante la siguiente hora la casa se llenó del caos típico de una gran reunión familiar. Risas, voces, el aroma de los platillos tradicionales. Pero en el fondo, el zumbido constante de la voz de James seguía presente, modelando su relato de éxito empresarial. Mientras ayudaba a la abuela a poner la mesa, ella murmuró: «Mantente firme, pero no lo fuerces. La verdad tiene su propio momento». Finalmente, mamá anunció que la cena estaba lista. Nos sentamos todos en torno a la gran mesa de roble. James, como era de esperarse, se posicionó justo en el centro frente a papá. Michael y yo nos ubicamos en un extremo, con la abuela a mi lado. La tensión en mis hombros era palpable. Y mientras los platos pasaban, las copas se llenaban y las conversaciones giraban en torno a temas seguros, yo sabía que el momento se acercaba. El momento en que, después de años en su sombra, la verdad, por fin tomaría su lugar en la mesa. La cena había comenzado con una aparente normalidad. Mamá sirvió su famoso jamón glaseado, papá llenó las copas con vino y las charlas se mantuvieron en temas seguros. El nuevo bebé de la prima Emmy, la jubilación del tío Rob, el próximo viaje de la tía Linda a Italia. Pero yo no podía dejar de mirar a James, quien parecía cada vez más inquieto, como si necesitara con urgencia volver a ser el centro de atención. Cuando hubo una breve pausa en la conversación, aprovechó el vacío como un artista esperando su entrada triunfal. «Papá, estuve pensando en asesorarte con tu portafolio de retiro. Después de esta adquisición, tengo algunas ideas sobre hacia dónde se dirige la tecnología que podrían maximizar tus rendimientos». Papá se mostró encantado. «Eso sería estupendo, hijo. Me vendría bien un poco de ayuda. ¿Y tú, Brianna?», preguntó la tía Linda con genuino interés. «¿Cómo va tu trabajo? ¿Sigues en la misma empresa?» No alcancé a abrir la boca. James se adelantó como era habitual. «Bri sigue haciendo marketing en esa corporación grande. ¿Cómo se llama? Synergisfood. Synergitech», corregí en voz baja. «Claro, claro», continuó él con tono desdeñoso. «Como decía, el verdadero movimiento está en las startups. Las corporaciones matan la innovación». Tomé aire lentamente. «De hecho, eso no es... El problema con las grandes empresas», interrumpió James, «es que están llenas de gente que no pudo con la presión de emprender». Sin ánimo de ofender, Bri. Sonrió con esa mueca paternalista que conocía tan bien. Mamá intentó redirigir la conversación. «Brianna ha sido ascendida varias veces, James. Le va muy bien». «Seguro, seguro», asintió él con condescendencia. «Estoy seguro de que es excelente en lo que hace... marketing, ¿no? Pero vamos, no es lo mismo que estar en las trincheras, construyendo algo desde cero». El silencio se volvió espeso. Incluso Michael, que rara vez reaccionaba, apretaba el tenedor con fuerza. Yo me concentré en cortar el jamón con precisión quirúrgica. James seguía. «La industria tecnológica separa a los visionarios del personal de apoyo muy rápido. Algunos innovan, otros apoyan». Me miró directamente. No todos pueden con una carrera real en tecnología. El silencio que siguió fue absoluto. Mamá lucía pálida, papá incómodo, Heather clavaba la vista en su plato. Sentí la mano de Michael apretando la mía por debajo de la mesa. «¿Y entonces?», la abuela Eleanor habló. Su voz clara y firme cortó el aire como una cuchilla. «¿Es por eso que la empresa de tu hermana acaba de comprar la tuya?».
El tiempo pareció detenerse. Todas las miradas se giraron hacia ella, luego hacia mí, luego hacia James, cuya expresión mutó de desconcierto a incredulidad y, finalmente, a una mezcla de terror. ¿Qué? Balbuceó. ¿De qué hablas? La abuela tomó un sorbo de agua con calma. Solo pregunto si eso tiene que ver con que Synergy Tech, donde trabaja Brianna, adquiriera Nexteer. Porque si hablamos de innovación tecnológica, parece que ellos son los verdaderos innovadores. Un murmullo de confusión recorrió la mesa. Papá frunció el ceño. Synergy Tech compró la empresa de James. ¿Qué significa eso? James se puso rojo. Eso no es lo que pasó, tartamudeó. Fuimos adquiridos, sí, pero fue una salida estratégica. Y Brianna no tuvo nada que ver. Ella trabaja en marketing, por el amor de Dios. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Durante un instante, consideré dejarlo pasar, inventar una salida diplomática, proteger su orgullo. Pero recordé las palabras de la abuela y todos los años en los que me había callado. En realidad, dije, con una voz más firme de lo que esperaba, soy la directora de adquisiciones estratégicas en Synergy Tech. Ocupo ese cargo desde hace casi 2 años. James me miró como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Eso es imposible, dijo con la voz cortada. ¿Lo habrías dicho? ¿Cuándo? Pregunté en tono tranquilo. ¿En qué momento te hubiera contado algo así, James? ¿Entre tus monólogos sobre blockchain o mientras explicabas por qué el marketing no es trabajo tecnológico real? Papá intentó intervenir, aún confundido. Espera, ¿estás diciendo que estuviste involucrada en la compra de la empresa de tu hermano? Ella miente, gritó James golpeando la mesa. Está intentando llevarse el mérito de mi salida. Si trabajara en adquisiciones, lo sabría. Mi equipo trató con ejecutivos de Synergy Tech. Tu equipo trató con mi equipo, respondí sin levantar la voz. Me retiré de las negociaciones directas por nuestro parentesco, pero participé en la evaluación y fui quien inicialmente identificó a Nexteer como objetivo. El silencio se volvió espeso otra vez, hasta que Heather habló por fin. Es cierto, James. Vi el nombre de Brianna en los documentos preliminares. Supuse que lo sabías y simplemente no lo mencionabas. James la miró con traición. ¿Tú lo sabías? Pensé que tú también lo sabías, respondió ella. ¿Por qué no ibas a saberlo? Porque miente, insistió James, empujando su silla hacia atrás con fuerza. Esto es sabotaje. Ella no soportaba que por fin estuviera teniendo éxito, así que orquestó todo para quedarse con lo mío. Tu empresa estaba a 3 meses de la bancarrota, James, dije con calma. Tenías una gran tecnología, pero sin un modelo de negocio sostenible. La adquisición salvó tu empresa, los empleos de tus empleados y tu reputación. No sabes nada de negocios ni de tecnología, gritó. Mamá alzó las manos. Por favor, cálmense. No me voy a calmar, replicó él. Mi hermana me ha saboteado toda la vida y ahora pretende decir que salvó mi empresa. Miré a todos en la mesa. No estoy diciendo que salvé nada, solo estoy diciendo la verdad. Nexteer tenía propiedad intelectual valiosa y talento, por eso la adquirimos. Fue una decisión de negocios, no personal. James soltó una risa amarga. Claro, solo negocios. ¿Por eso nunca mencionaste tu rol? ¿Por qué era tan impersonal? Nunca lo mencioné porque tú nunca preguntaste, dije con sinceridad. Nunca te interesaste por mi carrera, James. Estabas demasiado ocupado explicando por qué lo tuyo era más importante. Mis palabras quedaron flotando en el aire como una confesión largamente postergada. James abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Se levantó bruscamente y salió del comedor. Un segundo después, la puerta de entrada se cerró de golpe. El silencio reinó durante varios segundos hasta que el tío Rob aclaró la garganta. Bueno, eso fue... inesperado. La tía Linda se giró hacia mí. Brianna, querida, no tenía idea de que tenías un cargo tan alto. ¿Por qué nunca nos contaste? Observé a mi familia, sus rostros marcados por la sorpresa. Sentí cómo se aligeraba un peso que había cargado por años. Supongo que nadie lo preguntó, respondí en voz baja. Mientras la conmoción por la partida de James se asentaba en la sala, todas las miradas se posaron en mí. La dinámica familiar se había fracturado, pero no por destrucción, sino por una verdad que ya no podía mantenerse oculta. Heather parecía especialmente incómoda, atrapada entre la lealtad a su esposo y la verdad evidente que acababa de estallar. Tal vez, sugirió la abuela Eleanor con suavidad, sea un buen momento para que Brianna nos cuente sobre su carrera real.
Mamá asintió con entusiasmo, aunque su mirada seguía fija en la puerta por donde James había salido. Sí. Por favor, cariño. Me siento terrible de no saber más sobre lo que haces. Respiré hondo, sintiéndome vulnerable. Por años había protegido mi espacio profesional del juicio familiar, en especial del de James. Pero quizás, justo ahora, era el momento de dejar de esconderme. Empecé a hablar con una mezcla de timidez y determinación. Comencé marketing en Synergy Tech, eso es cierto, dije, pero 2 años después, pasé al área de estrategia de producto, luego a desarrollo de negocios y finalmente, adquisiciones. Llevo 9 años en la empresa. 9 años, repitió papá, con evidente asombro. Eso es mucho tiempo en tecnología, ¿no? Michael intervino, con una sonrisa orgullosa. Extremadamente. Brianna dirige un equipo de 15 personas y reporta directamente al equipo ejecutivo. Una pequeña sonrisa se asomó en mis labios mientras observaba a mi novio, siempre firme, siempre a mi lado. Es un buen puesto, me gusta el trabajo. ¿Pero qué haces exactamente?, preguntó tía Linda con genuina curiosidad. Entonces les conté, les expliqué cómo mi equipo identificaba empresas con tecnología valiosa o posición de mercado estratégica, cómo evaluábamos su compatibilidad con Synergy Tech y cómo estructurábamos acuerdos que beneficiaran a ambas partes. Hablé del proceso de diligencia, de las estrategias de negociación y de los desafíos de integración. Suena increíblemente complejo, comentó el tío Rob. No tenía idea. ¿Y lo de Next Year?, preguntó papá con cautela. ¿Cómo surgió? Les expliqué de la forma más objetiva posible, haciendo énfasis en los aspectos profesionales y minimizando los personales. La tecnología era realmente innovadora, dije, queriendo ser justa con James. Nuestro equipo técnico quedó impresionado. Pero los fundamentos de negocio no eran lo suficientemente sólidos como para sostener la empresa por sí sola. Entonces lo salvaste, concluyó tía Linda. Tomamos una decisión empresarial que benefició a ambas partes, corregí con suavidad. Synergy Tech obtuvo propiedad intelectual valiosa y talento. Los inversionistas de Next Year recuperaron más de lo que habrían conseguido de otro modo, y los empleados conservaron sus empleos. ¿Y James?, preguntó mamá en voz baja. James recibió una compensación justa y tiene un contrato por 1 año como asesor técnico. Después de eso puede quedarse si ambas partes están de acuerdo. Heather, que hasta ese momento había permanecido callada, de pronto habló. La adquisición nos salvó, admitió con voz serena. James no querría que lo dijera, pero estábamos en problemas. Puso todo en la empresa, nuestros ahorros, una segunda hipoteca sobre la casa. Estábamos a 3 nóminas de perderlo todo. Su honestidad me sorprendió. James siempre había pintado su vida como un desfile de éxitos y glamour emprendedor. No tenía idea de que estaban tan vulnerables. No sabía que era tan grave, dije con suavidad. Heather asintió. James es orgulloso. No podía admitir lo mal que estábamos. Cuando llegó la oferta de Synergy Tech, fue como un milagro, pero para él, se sintió como un fracaso. Papá parecía afectado. ¿Por qué no nos dijo nada? Habríamos ayudado. Por la misma razón por la que no podía admitir que Brianna podría tener éxito en tecnología. Intervino la abuela Eleanor con sabiduría. Orgullo. La conversación se detuvo mientras todos absorbían esa simple pero certera observación. Sentí una mezcla de emociones. Satisfacción de que por fin comprendieran mi carrera. Tristeza por la lucha silenciosa de James y frustración porque había tomado una confrontación para llegar hasta aquí. Creo que debería ir a hablar con él, dijo Heather levantándose. No, dije tomando una decisión repentina. Iré yo. Michael me miró preocupado. ¿Estás segura? Asentí. Necesitamos hablar de verdad, por primera vez. Salí al porche delantero y encontré a James sentado en los escalones, mirando la calle vacía. No levantó la vista cuando me senté a su lado, dejando un espacio prudente entre nosotros. ¿Vienes a regodearte?, preguntó con voz apagada. No, respondí. Vengo a hablar. Hablar de verdad. Soltó una risa sin humor. ¿Hablar de qué? Tú ganaste. Felicitaciones. No se trata de ganar o perder, James. Se trata de la verdad. La verdad es que pasé toda mi carrera siendo subestimada por ti, viéndote convencer a todos de que lo que yo hacía no importaba porque no era tecnología real. Entonces, ¿esto fue venganza? ¿Que tu empresa tragara la mía? Suspiré frustrada. ¿De verdad crees que arriesgaría mi reputación profesional para vengarme de ti? James se quedó en silencio unos segundos contemplando sus manos. ¿Cuándo te convertiste en directora de adquisiciones?, preguntó finalmente con una voz menos desafiante. Hace 2 años, respondí. ¿Y nunca pensaste en mencionarlo durante una cena familiar? ¿Cuándo habría sido el momento?, le pregunté con suavidad. ¿Cuando estabas explicando tu último algoritmo o hablando de blockchain frente a mamá y papá que no entendían nada pero igual te aplaudían? Nunca preguntaste por mi carrera.
Ni una sola vez. Él bajó la cabeza, avergonzado. Supuse que aún estabas en el mismo puesto de marketing en el que empezaste hace 9 años. Porque esa idea encajaba con tu narrativa, añadí. La narrativa de que yo no podía comprender el mundo real de la tecnología. James se frotó la nuca, un gesto que recordaba de nuestra infancia. He sido un imbécil, ¿verdad? La confesión me hizo reír, contra todo pronóstico. Sí, bastante. Sonrió casi tímidamente. ¿Puedo culpar al estereotipo del programador arrogante? Puedes intentarlo. Pero trabajo con muchos programadores que logran no ser condescendientes con sus hermanas. La sonrisa desapareció y su mirada se volvió sincera. Lo siento, Bri. De verdad lo siento. No creo haberme dado cuenta de lo hiriente que era hasta que lo escuché todo hoy. Era la primera disculpa genuina que recordaba de James. Quizá la primera en décadas. Gracias por decirlo, respondí. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó él, refiriéndose a Next Year. Eso depende de ti, respondió honestamente. El equipo de integración cree que tu tecnología tiene mucho potencial. Conoces mejor que nadie ese código. Si puedes dejar el orgullo a un lado y colaborar, hay un lugar para ti. ¿Trabajar para la empresa de mi hermana?, dijo, pero sin el tono amargo de antes. Trabajar con una empresa que valora tu experiencia técnica, corregí. Mi división supervisa adquisiciones, pero no sería tu jefa directa. Sería Marcus, en integración técnica. Es brillante. Podrías aprender mucho de él. James se quedó pensativo. Necesito pensarlo. Está bien, le dije, pero no tardes demasiado. Sabes que en tecnología todo se mueve rápido. Permanecimos en silencio unos minutos, observando a un vecino pasear a su perro por la acera. No era un silencio cómodo, pero tampoco hostil. Era progreso. Deberíamos volver, dije finalmente. Mamá debe estar preocupada, y tu comida se está enfriando. James asintió. Esto va a ser incómodo, ¿no? Probablemente, admití. Pero tal vez ya era hora de ser honestos con nosotros y con la familia. Nada de seguir pretendiendo. Tomó aire profundo y se levantó. Nada de fingir, repitió, ofreciéndome su mano. La tomé y me incorporé. Caminamos juntos de regreso a la casa, hacia una cena familiar que quizá no sería perfecta, pero sí la más honesta en años. Cuando entramos, las conversaciones cesaron de golpe. Todos nos miraban con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Heather parecía aliviada de verlo volver. ¿Todo bien?, preguntó mamá con cautela. James y yo intercambiamos una mirada. Lo estamos trabajando, respondí con sinceridad. Regresamos a nuestros asientos. El silencio fue incómodo al principio, pero poco a poco la conversación retomó su curso con temas más neutros. James, sorprendentemente, permaneció callado la mayor parte del tiempo. Parecía procesar lo ocurrido, reconfigurando su visión del mundo familiar. Cuando mamá trajo el postre, su tradicional tarta de limón, James se aclaró la garganta y dijo: «Debo una disculpa a todos, pero especialmente a ti, Brianna». El comedor quedó en silencio. James Hayes no solía disculparse. No he sido honesto sobre la situación de mi empresa. La verdad es que Next Tier estaba en serios problemas. La adquisición por parte de Synergy Tech no fue una jugada maestra, fue un salvavidas. Y tampoco he sido justo con la carrera de Brianna. Eso es decir poco. He sido desdeñoso, condescendiente, y estaba completamente equivocado. Ella ha logrado mucho más de lo que imaginaba, y en lugar de celebrarla, la minimicé. Papá nos miraba con una mezcla de asombro y culpa. James, no sabíamos. ¿Por qué no lo dijiste? James encogió los hombros. Orgullo, supongo. Siempre fui el exitoso. Aceptar el fracaso no encajaba con eso. El éxito no se trata de no fallar, dijo mamá con dulzura. Es sobre cómo enfrentamos los desafíos, y parece que la verdadera historia de éxito en esta familia ha estado desarrollándose en silencio mientras mirábamos hacia otro lado, añadió la abuela Eleanor con su inconfundible tono firme. Nos miró a los dos con ternura. Estoy orgullosa de ambos. No solo por lo que han logrado en sus carreras, sino por tener el coraje de romper patrones familiares que ya no les servían. Esa noche, mientras Michael y yo conducíamos de regreso a casa, él me miró y dijo: «¿Cómo te sientes?». Pensé unos segundos antes de responder. Como si algo que estuvo anudado dentro de mí durante años, finalmente comenzara a desenredarse. Es incómodo, pero también liberador. Sonrió. Tu abuela es impresionante. Lo sé. Ella esperaba este momento hace años. ¿Crees que James realmente cambiará? Creo que ya ha comenzado, respondí con esperanza. 3 meses después almorzábamos juntos cada martes en la cafetería de Synergy Tech. James había comenzado a colaborar activamente con el equipo de integración. Había momentos difíciles, sí, pero por primera vez trabajábamos como colegas, como familia, como iguales, y aunque el camino no era perfecto, ahora sabíamos que el respeto mutuo nos imponía.
Se construía, paso a paso, con verdad, humildad y voluntad de cambiar. Porque a veces la disrupción más importante no ocurre en la tecnología, ocurre en las relaciones que llevamos demasiado tiempo dando por sentadas.